tardes, muchísimas gracias al Banco Interamericano de Desarrollo, muchísimas gracias al Instituto Nacional de Estadística del Perú, al Ministerio de las Mujeres y las Poblaciones Vulnerables por esta invitación. Nosotras vamos a hacer mi nombre es Secretaria Técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará y parte de la Comisión Interamericana de Mujeres. Vamos a hacer una presentación, tal como nos han pedido, de cuál es el avance legislativo para avanzar en encuestas vinculadas con violencia contra las mujeres. Pero lo primero que nosotros quisiéramos aclarar, voy a compartir, por supuesto voy a repasar varias de las cosas que ya se han dicho esta tarde, porque todas las personas que me precedieron han utilizado la Convención de Belén do Pará como base fundamental de esta obligación que tienen los estados de levantar información estadística y reiterar el artículo 8H, que es al que se refirió muy claramente la presidenta del mecanismo, la ministra Marcela Guaita, en su presentación. Y lo que habría que primero señalar es que la obligación de levantar información estadística es una obligación internacional en el marco del sistema de protección de derechos humanos. Eso quiere decir que no es una potestad para los estados levantar información estadística sobre la situación de violencia contra las mujeres, sus causas y sus consecuencias. Es una obligación derivada de un tratado internacional de protección de derechos humanos que tiene unos órganos de protección y unos órganos de seguimiento. Los órganos de protección son la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el órgano de seguimiento es el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará. Entonces queríamos dejar claro el carácter de obligación internacional que tiene la obligación de levantar información estadística en cuanto a las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres y de formular y aplicar los cambios necesarios. Lo siguiente que queremos señalar, y ya se ha dicho antes, no lo voy a profundizar, es el artículo 1 y el artículo 2, que establecen el concepto y que establecen también cuál es el marco metodológico conceptual para abordar la violencia contra las mujeres en el levantamiento de la información estadística. Y es que, ¿cuál es el concepto de violencia? Que tal como lo ven en pantalla, dice que de acuerdo a la Convención debe entenderse por violencia, ya se ha dicho aquí, cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer. Preguntaban en la sesión pasada, bueno, ¿cómo es la violencia patrimonial? Bueno, la violencia patrimonial tiene que causar daño o sufrimiento, que es como parte del elemento conceptual a las mujeres, y de la manera que se ha desarrollado es utilizando este concepto aplicado al ámbito patrimonial de las mujeres, independientemente de la edad de las mujeres. Y el segundo artículo, que refiere los ámbitos donde ocurre la violencia. El literal A se refiere al ámbito privado, el literal B al ámbito público y el literal C al ejercicio de la violencia por parte de los actores estatales, de manera directa, o la tolerancia del Estado o de los actores estatales en cualquier lugar donde ocurra la violencia. Entonces, bueno, Aquí tenemos como una aproximación general a cuáles son las estadísticas en la región vinculadas con cómo legislativamente se aborda la violencia. Entonces, si nosotros hablamos de violencia sexual, física o psicológica, podríamos decir que los 32 estados que son parte de la Convención de Belén do Pará tienen alguna norma vinculada con la protección del bien jurídico tutelado, integridad personal, integridad física e integridad sexual, integridad física o integridad psicológica, digamos. Eso, podemos decir que los 32 países tienen una normativa vinculada a esa protección. Y en el caso de Haití y Jamaica, que no lo tenemos aquí, son los únicos dos países de toda la región que no tienen una referencia expresa a que el sujeto pasivo de esa protección, es decir, sea específicamente las mujeres o las niñas, ¿no? Entonces podemos decir que todos los países tienen,
y 25 países de la región han desarrollado normativas legales, digamos de rango legal, que prevén también la violencia patrimonial. Entonces, esto está muy simple. Okay. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis legislativo, el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará evalúa a través de un sistema de indicadores que ustedes en algún momento van a recibir un libro que hemos traído, lamentablemente no ha llegado al hotel, pero que busca y que establece cuáles son los indicadores con los que medimos, pero que busca también tener una mirada mucho más amplia de un sistema que solo nos conteste sí o no. Porque, como se ha dicho aquí antes, la evaluación de cómo se están implementando las políticas de protección de la Convención de Belém do Pará o de desarrollo para erradicar, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres supone una cantidad de acciones que tienen un orden legislativo vinculado con cómo se desarrolla el sistema de protección para las mujeres, pero también un orden legislativo que tiene que ver con cómo se establecen las capacidades estatales y los compromisos presupuestarios en el orden de las encuestas y de las demás obligaciones internacionales previstas en la Convención de Belém do Pará. Así que aquí, el día de hoy, vamos a ver una revisión no solo de las leyes vinculadas con la protección a las mujeres, sino también cómo se desarrollan leyes para establecer la obligación de levantar información estadística y cómo se establecen las normativas nacionales para establecer presupuestos para garantizar que sea periódico el levantamiento de información estadística, porque tal como lo establece el artículo 8H, la protección no solo tiene, el levantamiento de información no tiene que ser nada más que se haga una encuesta, que es lo que hemos visto también en las presentaciones anteriores, que algunos países han levantado una encuesta, pero la encuesta no puede ser una encuesta. Lo que busca la Convención de Belém do Pará y las recomendaciones que ha hecho el comité de la Convención de Belém do Pará están vinculadas a la periodicidad estructural del levantamiento de información estadística. Entonces, la lámina que estamos viendo enfrente habla de, en materia de legislación, como ya lo dijo Alejandra, 8 países han adoptado leyes integrales de 32 países. Si veíamos una lámina del 100%, nosotros llamamos leyes integrales a aquellas leyes que tienen varios componentes conceptuales. Primero, que establecen la protección en el ámbito físico, psíquico y sexual, pero también que establecen que la violencia se da en el ámbito público y en el ámbito privado. Y además de eso, establecen medidas a desarrollar, digamos, medidas programáticas por parte de los estados para poder abordar, para poder erradicar, sancionar y prevenir la violencia contra las mujeres. Entonces, estas leyes integrales, solo de 32 países que son parte, solo tenemos 8 países que han desarrollado conceptualmente leyes que realmente cumplen el concepto jurídico previsto en Belém do Pará. Lo otro es que tenemos otros países que han reconocido otros tipos de violencia, como la violencia económica, patrimonial, simbólica, el femicidio, la violencia obstétrica y otros tipos de violencia que se dan en ámbitos muy específicos. Lo vamos a ver más adelante. Aquí están los 8 países que tienen leyes integrales de violencia o del derecho de las mujeres a vivir en un mundo libre de violencia, que son Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Venezuela. Y además de la perspectiva más amplia de violencia, ustedes saben que ha habido, como también lo mencionaba Alejandra en la presentación anterior, un importante desarrollo regional y normativo vinculado con el levantamiento de la visibilización del fenómeno muerte violenta de mujeres. Esa visibilización en términos normativos se ha dado de diferentes maneras. Se ha dado o bien por el desarrollo legislativo específico para levantar la protección en el ámbito del femicidio o feminicidio. El comité de expertas de la Convención de Belém do Pará han desarrollado conceptualmente que el femicidio o feminicidio, para tratar de condensar un concepto único, es la muerte violenta de mujeres que se da tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Estoy resumiendo un poco, pero que se da por razones de género.
es decir, de relaciones desiguales de poder, donde las mujeres claramente son las víctimas de esta relación desigual. Entonces tenemos 9 países que tipifican el feminicidio, 4 países que agravan en la legislación el homicidio y 19 países que no han penalizado ni agravado su delito de homicidio. Entonces ese es más o menos el estado en el que nos encontramos frente al femicidio. Y aquí ustedes ven una lámina que es lo que nosotros llamamos el semáforo, que lo invitamos a verlo con mayor detalle en la página belendopara.org, en el link Informe Interactivo. Y el semáforo básicamente lo que trata de mostrar es ese desarrollo conceptual de, ustedes ven que como las primeras tres, digamos los primeros 3 bloques del semáforo, que debería aparecer en amarillo, azul y rojo, amarillo, azul, rojo y verde. El verde significa los países que cumplen, y por eso ven que todos los países que están, que están en la línea vertical, todos están en verdes, porque como señalé anteriormente, todos tienen una legislación que protege el bien jurídico, físico, sexual y psicológico. Pero cuando empezamos a analizar qué es lo que empieza a ocurrir aquí es, en las siguientes láminas, es primero si el concepto incluye que sea en el ámbito público, en el ámbito privado, y entonces el verde continúa siendo mayoritario. Después empezamos a analizarlo desde el ámbito público y ya el verde deja de ser tan mayoritario. Y así vamos analizando cada uno de los elementos que tienen que ver con que sea solo una ley establecida para mujeres y niñas, porque entonces las leyes de violencia intrafamiliar, que mayoritariamente todavía existen en el Caribe, como protegen el bien jurídico tutelado familia, no solo protegen a las mujeres y a las niñas, protegen a cualquier miembro de la familia, y esto supone la penalización de mujeres por agresiones a los esposos, ¿no? Entonces el bien jurídico tutelado no es la mujer, que sí es lo que tutelaba Belén do Pará, sino que el bien jurídico tutelado en estas leyes es la familia como expresión social, digamos, ¿no? Luego tenemos, ya ven cuando hablamos de la esfera pública, que es la quinta, de nuevo los invito a ver, la sexta columna es mucho más roja y vuelve a ser verde cuando preguntamos si solo afecta a la esfera privada. Y luego, a partir del tercer bloque, trata de tipos de legislación que sancionan la violencia en ámbitos distintos al ámbito privado. Y entonces ahí vemos cómo lo verde, y por eso no nos importa mucho que se vea el detalle, después ustedes lo pueden consultar en detalle en la página web, lo que nos interesa es ver cómo de verde pasamos a tener mucho más azules que tienen que ver, el azul tiene que ver con que los estados han contestado algunas cosas, pero eso precisamente no lo contestan, ¿no? Entonces es como un no sabe, no contesta. Entonces no nos queda muy claro si es que los países tienen alguna normativa o no la tienen, de entrada nos parece que no la tienen, pero no lo dicen claramente. Entonces vemos cómo se vuelve mucho más mixto cuando empezamos a hablar del ámbito público en que ocurre la violencia y también de los otros tipos de delitos de violencia de los que pueden ser víctimas las mujeres, como las esterilizaciones forzadas, la violencia obstétrica, la violencia sexual como delito en el marco de conflictos armados en los países, que ahorita no lo tenemos, pero varios países lo regulan. Entonces podríamos decir que cuáles son como los retos iniciales en materia de legislación vinculada con la protección de las mujeres. Lo primero que hay que decir es que tenemos que avanzar en el marco normativo que protege a las mujeres, tanto en el ámbito de femicidio y homicidio agravado en todos los países de la región, y esto es muy relevante porque obviamente el marco normativo es lo que va a marcar también el marco con el que va a trabajar las encuestas que ustedes están obligados, de acuerdo a la Convención de Belén do Pará, a realizar, porque es el marco normativo obviamente el que establece el concepto y los márgenes. Varios de los países que están aquí presentes y varios de los países que contestaron ampliaron su margen. Me parece que Ecuador, cuando hace la encuesta, todavía no tiene una ley integral y amplía el margen, y si no es Ecuador, ahorita
no lo tengo ahorita en la cabeza, pero sí se da en el proceso de la construcción de las encuestas que en algún momento se da como límite y se da como extensión de ese límite, que los institutos nacionales de estadística nos reportaban, bueno, yo no puedo preguntar sobre la violencia en otro ámbito público en una encuesta específica de violencia, porque mi marco normativo lo que establece es que la violencia es la ley de violencia intrafamiliar. Entonces, por eso nos parecía muy relevante levantar esta información. Luego también tenemos que trabajar en todo lo que tiene que ver con la tipificación de la violencia contra las mujeres en el ámbito privado, con independencia de que exista o no la relación de pareja, porque buena parte de las legislaciones de los otros países que son parte de la Convención de Belén do Pará remiten al vínculo relación de pareja, poniendo en discusión si otros miembros de la familia o parejas o exparejas fueron el agresor, ¿no? Luego está la adopción de leyes integrales en todos los países que protejan al bien jurídico, como señalé antes, mujer y no a la unidad familiar. Y esto de no a la unidad familiar hacemos siempre hincapié porque es precisamente por la unidad familiar y la protección de la unidad familiar que se dan todos los procesos de justicia vinculados con la mediación. Porque lo que está protegiéndose es a la mujer en el marco de la familia y de la continuidad de la relación familiar. Y de allí que hagamos especial énfasis en ello. Y después analizamos la necesidad de que estas leyes integrales, o que en el proceso de caminar hacia leyes integrales, las leyes integrales especifiquen que la ejecución de las políticas públicas previstas en las leyes integrales requieren un porcentaje presupuestario para que esto pueda avanzarse, ¿no? El otro elemento que mencionábamos allí era también caminar hacia la legislación de protección en materia de derechos sexuales y reproductivos, que todavía en la región tenemos varias deudas, pero como no es el tema de hoy, no voy a profundizar en ello. Dos temas aquí muy rápidamente en materia de acceso a la justicia. Perdón. Otra vez. Acceso a la justicia y avances legislativos. Como señalábamos desde el principio, el análisis del tema de levantamiento de información estadística para el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará no es un solo tema vinculado con estadísticas del fenómeno social violencia, que es lo que la mayoría de los países están levantando. Esto es cuántas mujeres son víctimas de violencia, como lo presentaba Alba también, en diferentes espacios y de diferentes maneras. No, el levantamiento de información estadística también tiene un reto de levantar información estadística en el sistema de administración de justicia. Entonces ya se habló aquí, también el presidente del Instituto Nacional de Estadística mencionaba la necesidad de generar mecanismos que garanticen registros oficiales que sean verificables y que tengan calidad relevante, y por eso nosotros también hacemos un levantamiento de información de cómo se están construyendo los registros de información y los registros estadísticos en el marco del sistema de administración de justicia. Y ahí, cuando nosotros hicimos el seguimiento de la segunda ronda de la Convención de Belén do Pará, en el seguimiento la respuesta fue de 19 países que contestaron, de 32, 6 de esos países contestaron algún tipo de información estadística vinculado con cuántas causas llegan a las comisarías, cuántas llegan al Ministerio Público, cuántas llegan al sistema de administración de justicia, cuántas decisiones y cuántas reparaciones. Sin embargo, la información es totalmente distinta en todos los países y casi ningún país tiene un mecanismo que permite identificar el tiempo que pasa la mujer desde la primera manifestación de violencia hasta que recibe una sentencia reparatoria. Tampoco recibimos información, 11 países nos dijeron tenemos información sobre reparaciones, pero cuando les preguntamos cuál es el número respecto del número de mujeres que denuncian haber sido víctimas de violencia, no hay ningún levantamiento estadístico, pero tampoco hay levantamiento estadístico del número de casos que llegan al sistema de administración de justicia versus el número de casos que salen del sistema de administración de justicia con una decisión favorable para las mujeres, porque tenemos números de sentencias totales, pero esas sentencias no nos dan cuenta de cuáles de esas sentencias fueron sentencias para garantizarles a las mujeres sus derechos
a vivir en un mundo libre de violencia. Entonces, varios de los mecanismos vinculados con levantamiento de información estadística en el ámbito justicia todavía son, digamos, una gran caja negra en lo que han reportado hasta ahora los estados a nivel. Y ahí está, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el servicio de patrocinio jurídico, pero también las medidas especializadas de protección, por ejemplo. Solo 16 países nos dijeron que tenían medidas de protección específicas, pero cuando les preguntamos el número de medidas de protección otorgadas a mujeres que acudieron al sistema de administración, tampoco hay una relación. Digamos, los números son totalmente absolutos, sin ninguna capacidad de tener algún nivel de comparabilidad respecto del número de mujeres que denuncia o que señala haber sido víctima de violencia. Entonces, en materia de concretamente información estadística, cuando hacemos el análisis desde la Convención de Belén do Pará, hay algunos elementos importantes para destacar. El primero es que algunos estados cuentan con leyes o normas nacionales que establecen la obligación de recopilar data, y eso es muy relevante. Y que 12 países, y esta información es información que tendría que actualizar, que estamos actualizando en la tercera ronda, cuentan con información estadística sobre la prevalencia de la violencia, como se dijo aquí ya en las exposiciones anteriores. Son, digamos, mecanismos muy diversos, con algunos ejes transversales comunes, pero con otros que no lo son. Pero al menos 12 países de la región, me parece que yo no tenía la información de Guyana y Trinidad y Tobago, que fue información que presentó Alba, con lo cual podríamos estar hablando de 15, que me parece que es la información que presenta Alba. Y buena parte de los países que contestaron informaron que estaban haciendo, que los ministerios de las mujeres o los organismos similares estaban haciendo convenios para lograr generar mecanismos de información estadística. Lo relevante de este tema, y vuelvo al tema justicia, es que cuando nos señalaban con qué órganos lo estaban haciendo, ningún país reportó que ese órgano fuera el Poder Judicial. Es como si el Poder Judicial no tuviera un vínculo directo en las políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres. Aquí solo señalamos los países que nos contestaron. Pueden haber países que no estén aquí porque, de nuevo, la fuente es la información que los países nos mandaron de aquellos países que participaron en la ronda de seguimiento, ¿no? México, Perú, bueno, ya lo vieron, Colombia, El Salvador, Argentina y Bolivia fueron los países que contestaron. Y entonces vemos aquí como un estadístico que nos dice, bueno, cómo estamos en eso respecto, en materia de información estadística, respecto del año 2014, cuando fue la primera ronda de evaluación. Aquí me están apurando con el tiempo, entonces solo quiero que vean que, digamos, el porcentaje pasó de 24% a 33%, lo que quiere decir que en los últimos 4 años, aunque se publicó el informe en el 2012, la información era del 2010, así que es una progresión de 4 años con respecto al levantamiento de información y estadística. Y cuando analizamos entonces las capacidades estatales, lo que habría que señalar aquí, que nos parecía especialmente relevante, es que los países contestan sí, aquellos que contestan sí hacemos, no nos contestan cuál es la norma que establece que eso tiene que ser periódico. Y cuando le preguntamos dónde en el presupuesto nacional está ubicada la partida necesaria para que ese proceso se dé de manera periódica y estructural, que es lo que espera la Convención de Belén do Pará, en el artículo 8H nos damos cuenta que la mayoría de los estados no tienen un proceso estructural de recolección de información estadística. Y entonces no está previsto muy claramente en el presupuesto de manera periódica, pero tampoco está previsto en una ley que lo acompañe. Así que, digamos, ahí el elemento más relevante, y entonces eso era para culminar lo que queríamos señalar aquí, es que si bien vemos como una pequeña progresión vinculada con presupuestos, esa progresión tiene que ver con
el hecho de que los estados están reportando que ahora tienen presupuesto etiquetado, pero cuando revisamos el etiquetamiento al que se refieren, esos presupuestos etiquetados tienen que ver de nuevo con aumento de servicios especializados, mayoría de desarrollo de oficinas para la recepción de las denuncias, establecimiento de centros de atención a las mujeres, pero ninguno de esos presupuestos que se están etiquetando hoy en día tiene que ver con levantamiento de información y estadística. Entonces, queríamos ver ahí de nuevo el mismo sistema. La mayoría de los estados no nos contestaron, los que nos contestaron que están en verde nos contestaron que tenían presupuesto etiquetado, pero en general ninguno de estos elementos tiene que ver con el levantamiento de información y estadística. Entonces, con eso queríamos hacer un panorama general de legislación, pero no solo de legislación de protección, porque la otra legislación que tiene que ver con asignación de recursos y el establecimiento de capacidades estatales son vitales para que lo que tenemos que hacer lo podamos hacer realmente de acuerdo a los compromisos y obligaciones internacionales. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia. Continuamos entonces con los comentarios. Empezamos con Alma Coello, coordinadora de la Unidad de Prevención y Reducción de la Violencia de Género del Instituto Nacional de la Mujer de Honduras. Gracias. Bueno, gracias. Es un honor para nosotras poder estar acá en representación del Instituto Nacional de la Mujer. Mientras Luz Patricia hablaba, venía a mi mente muchísimas cosas y muchísimas valoraciones que a lo largo de nuestra experiencia en el tema hemos considerado y que a pesar del tiempo consideramos siguen siendo válidas y siguen siendo parte del día a día de quienes trabajamos en el tema de prevención y reducción de la violencia contra las mujeres y el dato y la recolección del dato y metadato en el tema estadístico. Volviendo sobre algunas cosas que decía Luz, bueno, una aclaración en relación al tema de los bienes jurídicos, ¿no? Entendemos que la ley penal, los delitos, configuran la protección de bienes jurídicos. En el caso, por ejemplo, del homicidio, hablamos de la protección del bien jurídico vida. En el caso del delito de robo, la configuración del delito implica la protección del bien jurídico propiedad privada. En el caso de la violencia contra las mujeres, cuando hablamos de violencia, no todos los países han legislado en cuanto al tema de femicidio y a la especificidad del bien jurídico vida, pero no hablando vida en términos neutrales, sino más bien vida de las mujeres. De modo que tenemos interpretaciones diversas en cuanto a esto y en cuanto a la valoración, como bien decía Luz, de los términos incluso, femicidio versus feminicidio, por ejemplo. Para algunos países, hoy día el término femicidio alude a la muerte violenta de una mujer en un contexto de relaciones desiguales de poder. Pero por otro lado tenemos el término feminicidio que alude más, para algunas legislaciones, al término ausencia de responsabilidad estatal frente al ejercicio de esta muerte violenta acontecida por una mujer. De modo que para algunas legislaciones el femicidio sería, no todos los femicidios serían feminicidios, sino el femicidio en términos generales sería una cosa y el feminicidio por otra parte sería la ausencia de investigación de esta muerte específica que ocurrió a una mujer en un contexto de relaciones desiguales de poder. De modo, eso es por una parte. Por otra parte, el tema de la penalización, ¿no? En Honduras, por ejemplo, es todavía muy vigente el tema de la discusión de si debemos penalizar o no todas las formas de violencia contra las mujeres. Si hablábamos de bienes jurídicos protegidos y hablamos de la integridad de las mujeres, aún es constitucional en la mayoría de nuestros países el tema de el fin supremo de la sociedad y del Estado se supone o se asume que es la persona humana. Y una de las primeras cosas que se violenta justamente cuando hablamos de la violencia contra las mujeres es la integralidad y la dignidad del ser humano mujer, la dignidad desde el término más plural posible, y ahí entendemos entonces que hay una ausencia de responsabilidad de muchos de los estados en cuanto a este bien jurídico dignidad,
porque es justamente esto lo que primeramente se agrede cuando hablamos de la violencia contra las mujeres. De modo que sí encontramos esta discusión todavía muy vigente, al menos en nuestro país, en cuanto a si debemos penalizar o no todas las formas y cómo graduamos estas formas de violencia, ¿no? Para decir qué es grave o qué es menos grave en cuanto a la violencia contra las mujeres. Por otro lado, el tema de la neutralidad y el punto de vista del enfoque feminista. Y les pongo un ejemplo y trataré de ser breve en esto. En nuestro país, por ejemplo, tenemos una discusión ahorita con el Código de Familia. El Código de Familia establece el régimen del patrimonio familiar hasta los 21 años del hijo o hija menor. De modo que cuando el menor arriba a los 21 años, la mujer que está en este espacio del patrimonio familiar y que está protegida y el bien donde vive, el bien inmueble donde ella vive, no se puede vender hasta que este hijo menor tenga, o esta hija menor tenga los 21 años. De ahí en adelante, cuando el hijo cumple los 21 años o la hija cumple los 21 años, ella puede ser expulsada de la casa de habitación que compartía, porque la protección del patrimonio familiar alude justamente a la minoridad, a la protección de los hijos menores. Con lo cual, cuando la mujer arriba a una cantidad mayor de años, que se vuelve más vulnerable socialmente, porque al menos en nuestro país, después de los 35 años, si usted va a buscar trabajo y es mujer, déjeme contarle que el asunto es muy difícil. Entonces, cuando este riesgo es más alto, se desprotege más a las mujeres. Ahorita justamente estamos en una discusión tratando de subir el estándar de protección porque tiene un enfoque estrictamente feminista. En cuanto a las acciones o medidas, creemos que sí, definitivamente se debe, concordamos totalmente con Luz, se debe avanzar en la normativa, pero más allá de avanzar en la normativa, también avanzar en la operatividad de esa normativa, porque nos hemos quedado mucho en lo sustantivo y mucho en el discurso, pero no hemos llegado a la operatividad de algo tan simple como las medidas de protección. Si efectivamente los países pudiésemos brindar la cobertura de las medidas de protección, la experiencia nos ha dicho que donde existe la cobertura de estas medidas y donde efectivamente se realiza la protección a las mujeres en los casos de violencia, cuando se aplican las medidas de protección, efectivamente sucede que el agresor deja de reiterar y de reincidir en esta violencia. Por otro lado, no todos los países hemos legislado en cuanto al tema de la violación marital. Se sobreentiende que cuando hablamos de violencia contra las mujeres, además es una de las formas que menos denuncian las mujeres en nuestro país, al menos la violencia psicológica es la más probada en los 18 departamentos, la violencia sexual es la menos denunciada. Y no es casual esto, que la violencia sexual sea la menos denunciada, es parte del tabú con el que las mujeres, con el que se nos cría como mujeres. Por lo tanto, el tema de denunciar o no en este espacio de la violencia sexual, en el espacio donde además es un espacio de intimidad compartida muy propio del núcleo y de los sui generis, que es el matrimonio, la figura del matrimonio, donde se sobreentiende que las mujeres debemos sí o sí estar disponibles para nuestros maridos. Entonces la situación se vuelve bastante compleja cuando muchas mujeres son violadas en espacios donde se entiende que debemos de estar siempre a la orden y para llevar a cabo una relación sexual no consensuada. Entonces aquí tenemos que falta mucho en cuanto al tema del establecimiento de este tipo de figuras que siguen violentando a las mujeres. Por otro lado, una aclaración necesaria es decir que a las mujeres, más allá de ser sujetas de derechos, a nosotros nos parece que el término sujeta sigue siendo aunque vindicativo, y aunque la intención tiene la deliberada intencionalidad de ser vindicativo de los derechos de las mujeres, es un poco que recarga nuevamente porque decimos sujeta y el término sujeta vuelve a ser como que me amarran a algo, ¿no? Entonces nosotros, exacto, entonces nos decía una de las expertas que colaboró con nosotros en la elaboración de la política nacional actual, que decía ella, a mí me gusta más la palabra titulares de derechos, porque más allá de ser sujetas de derechos, las mujeres somos titulares de derechos. Y desde el punto de vista de la institución, efectivamente adoptamos este paradigma
en donde creemos que más allá de ser sujetas, efectivamente somos titulares, porque además hasta el término es bastante dignificante, ¿no?, cuando hablamos de violencia contra las mujeres. Y cierro con esto porque creo que el tiempo nos apremia. El tema del resarcimiento, ¿no? Las políticas en general y la aplicación de las leyes a nivel de la mayoría de los países de América Latina sigue siendo el enfoque tiende a, cuando hablamos del resarcimiento, en la ocurrencia de delitos que dañan a la violencia contra las mujeres, volvemos sobre el agresor más que sobre la víctima. Y en nuestro país apenas el año pasado el Ministerio Público cambia toda la perspectiva y toda la visión que tiene de la persecución del delito, en donde la víctima es vista como el objeto principal del proceso. Y es apenas hasta hace un año cuando se hace toda una reestructuración del sistema y en donde efectivamente se le da el valor a la víctima que nunca había tenido en el proceso, salvo cuando la víctima era parte acusatoria en los procesos como testigo, y estrictamente en materia penal. Porque, repito, al menos en nuestro país, la violencia doméstica, por ejemplo, es una falta, no está contenida en la sección de delitos y no está contenida en el Código Penal, no se configura como un delito en nuestra legislación. De modo que es vista como, aún en violencia intrafamiliar, cuando ya es reincidencia y cabe en la categoría de violencia intrafamiliar, es vista como un delito de bagatela, es decir, un delito de poca monta, por lo cual es excarcelable y tiende a conmutarse frecuentemente. Y en una negociación en donde el principio general de derecho establece que la ley que no permite lo menos, no permite lo más, es contradictoria, porque en materia de violencia doméstica, la ley de violencia doméstica establece la prohibición de celebrar la conciliación, por ejemplo. Sin embargo, cuando se transgrede esta línea, que es menor, supuestamente, del tema de violencia doméstica y se pasa a la violencia intrafamiliar, la ley de violencia intrafamiliar, la ley penal, que es del delito de violencia intrafamiliar, sí permite la conciliación. Entonces tenemos una contradicción, porque esta norma que en menor escala no permite la conciliación, sí la permite en una mayor escala. Entonces tenemos que mejorar definitivamente el marco legislativo y realizar este enfoque, y algo con lo que cerró Luz, estableciendo el tema de la vitalidad y especialización, ¿no? Dijo ella ahora mismo al cierre de la presentación, creo que es vital la especialización y el tema de los presupuestos. Secundo totalmente a Luz en el sentido especialmente del tema de la falta de especialización. Ahora justamente acabamos de cerrar un proyecto regional y una de las cosas que vimos en este proyecto regional es que, bueno, muchos de los procesos se nos caían, por así decirlo, porque no había mano experta nacional, no había expertise, las propuestas eran pobres técnicamente y definitivamente la cobertura, aun cuando teníamos la disponibilidad de recursos, no era posible llevarla a cabo la ejecución porque no había mano experta suficiente. Si usted, al menos en Honduras, nos pasa frecuentemente, usted adjudica las consultorías y las personas que clasifican son las 4 de siempre. Y pare de contar, que usted ya sabe, son A, B, C y D, y si no clasifican y no participan en ellas, entonces usted dice, se me cayó el proceso. Y entonces tenemos, y sigue siendo un problema, entonces, el tema de la falta de expertise y la falta de especialización en materia de violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con los comentarios de Silvia Loli Espinosa, directora general contra la violencia de género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú. Muchas gracias, buenas tardes. El Perú ha tenido un conjunto de modificaciones legales en los últimos años que creo importante relevar. Por ejemplo, el año pasado, el 23 de noviembre, se promulgó la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres y el Grupo Familiar, que modifica la ley anterior del año 1993, que aun cuando había tenido un conjunto de modificaciones estaba fuertemente centrada en las relaciones familiares y no hacía visible a las mujeres como sujeto de derechos. Entonces, el asunto es que
esta ley ha generado un trastocamiento general de todo el sistema. En general plantea un conjunto de procedimientos muy interesantes y tiene un conjunto de vacíos que hay que cubrir, pero creo que podemos relevar algunos asuntos, ¿no? En primer lugar, utiliza el concepto de la Convención Belén do Pará, aunque seguramente por algunas intríngulis del Congreso de la República no ponen basada en su género, sino ponen que es la violencia que se comete contra la mujer por el hecho de serlo, ¿no? Tiene que ver con que hay mucha gente que veta el término género, ¿no? Pero bueno, colocaron así. Además, se señala que se protege a la mujer a lo largo de todo su ciclo de la vida. Eso supone que va a tener también un impacto a nivel estadístico, porque nuestra legislación anterior hablaba principalmente de la pareja, ¿no? Y entonces el Instituto Nacional de Estadística recopilaba información principalmente que concluía a los 45 años, ¿no? En la edad reproductiva. Y aquí tenemos dos fenómenos importantes. Uno primero es que la esperanza de vida en el país está creciendo a pasos agigantados, sobre todo la esperanza de vida de las mujeres, que cada vez se ha distanciado alrededor de 3 años de la esperanza de vida de los varones, y no tenemos nada de estadística para saber qué les pasa. Todos conocemos, y ya se ha mencionado acá, por ejemplo, las múltiples modalidades de violencia patrimonial o económica que se ejerce contra las mujeres, pero no tenemos ninguna información estadística que nos permita señalar sus dimensiones ni el tipo de inversión que tendría que hacer el Estado para enfrentarla, ¿no? Entonces, han sido invisibles, ¿no? Como en otros casos, termina tu edad reproductiva y eres invisible, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que hay que colocarlo. Además, la ley ya coloca digamos, como escenario posible de protección del escenario público, es decir, señala las violencias que se suscitan en el espacio privado, pero también en el ámbito público, lo cual claramente es un avance y va a permitir incorporar un conjunto de otras modalidades de violencia que antes no estaban visibles. Y eso se completa, digamos, con la promulgación el mismo año pasado, a fines de marzo, de la ley de protección, principalmente contra el acoso sexual en los espacios públicos. También el Perú tiene su ley que sanciona el feminicidio. La primera fue aprobada el año 2011 y principalmente consideraba el feminicidio íntimo, pero la modificación posterior de julio del 2013 ya incluye las modalidades de feminicidio que se producen también en el ámbito público, y eso creo que es importante también de resaltar. ¿Qué impactos puede tener esta nueva legislación a nivel estadístico? En primer lugar, la ley establece un registro nacional de víctimas y de agresores. Todos nos emocionamos mucho con eso, pero hasta que vimos que ese registro es un registro de final de proceso. Es decir, va a registrar a quienes efectivamente han sido condenados y por lo tanto van a aparecer, ya vamos a tener un registro de personas condenadas y también un registro propiamente de víctimas judicialmente declaradas, ¿no? Porque teníamos solamente estadísticas de entrada en general. Lo otro es que se ha modificado sustancialmente el proceso y se ha vuelto bastante protectivo. Por eso es que se da, por ejemplo, a la Policía Nacional 24 horas para que haga las investigaciones preliminares, llene una ficha de valoración de riesgo y traslade el expediente directamente al juez de familia, el cual tiene 42 horas más para dar una medida de protección y una medida cautelar. Los tiempos se han acortado sustancialmente. En promedio en nuestro país se demoraban 7 u 8 meses cuando se daban. Entonces, eso comprenderán ustedes que ha generado un cisma. Por un lado, se han saltado por encima de lo que era el Ministerio Público, o sea, ya no pasan por la Fiscalía, se acorta el plazo, pero además los jueces ahora tienen la responsabilidad de recibir las denuncias, no solo por escrito y con firma de abogado, como usualmente las recibían, sino incluso denuncias en forma verbal, lo que supone obviamente una inversión orientada a que esa demanda pueda ser atendida. La Policía Nacional tiene la responsabilidad de llenar una ficha de valoración de riesgo, que ya se ha instituido como un instrumento estandarizado para valorar el riesgo que tiene una mujer de vivir una nueva situación de violencia, y con eso como que se han dividido las esferas. En la esfera de protección, la investigación inicial es para saber qué riesgo corre la persona
de modo tal que el juzgador pueda tener los insumos necesarios para dar una medida de protección o una medida cautelar si se requieren, o ambas, ¿no? Y luego pasar el proceso a la vía penal, donde ya se produce toda la investigación orientada a juntar evidencias que permitan identificar al autor y el nivel del daño producido para que pueda sancionarse el hecho. Entonces, esa ruta es una ruta nueva y curiosamente ya no es ahora la policía quien más recibe denuncias, porque antes entraba todo por la policía y la policía dividía la fiscalía, pasaba a la fiscalía recién al juzgado, entonces el juzgado era la tercera ruta y recibía alrededor del 30% de lo que había denunciado en la policía. Ahora recibe el 100% de lo que denuncia ante la policía, pero además alrededor del 15% son denuncias directas. Eso ha supuesto que los juzgados incrementen un 350% su trabajo, no hay una sobrecarga. Ahora, esta ley crea también una comisión de alto nivel encargada de hacer un proceso de adecuación de todo el sistema de justicia para garantizar su aplicación, que estoy actualmente presidiendo, y donde tenemos pues al Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía. Eso creo que ha sido muy importante, el Ministerio de Economía, porque lo que se tiene que hacer es el gran proyecto nacional de cómo aplicas la ley y allí cómo obtiene los recursos públicos sustentándolos. Y para eso necesitamos información. Entonces, una primera cosa que tenemos que demostrar, por ejemplo, al Ministerio de Economía y Finanzas, para que nos dé el dinero, es cuál es la demanda potencial. Y vaya a saber usted cuál es la demanda potencial, porque las estadísticas que tenemos actualmente disponibles son para mujeres hasta los 45 años, entonces hay un montón de mujeres que no están. Y bueno, en el caso de niñas, hay un conjunto de modalidades que tampoco están. Y en las otras modalidades de acoso tampoco están. Entonces, en realidad, no tenemos información. Tuvimos que llegar a un acuerdo con el MEF y considerar que, en la medida que todas, o éramos o mujeres o miembros de algún grupo familiar, en realidad la demanda potencial era el número total de la población. Porque no había otro modo, ¿no? Entonces, es también importante que se puedan contar con una información adecuada de las instituciones, porque otra cosa que se solicita para pedir dinero, proyectos, digamos, de inversión pública, es cuál es la sobrecarga. O sea, ¿cuánto atendías y cuánto estás atendiendo ahora? Y eso me tienes que sustentar, ¿por qué? Si hubiera problemas de debida diligencia, el proceso duraba más o qué. Tú me lo tienes que sustentar, porque si no yo no te doy el dinero, ¿no es cierto? Entonces, la información estadística es absolutamente importante, pero además, por ejemplo, nos piden algunos niveles de inferencia que van hasta la información distrital, porque nos dicen, ok, el Estado no te va a poder garantizar una inversión para que apliques la ley en todo el país de la misma manera, porque eso significaría un monto tan millonario que no es posible. Entonces hay que comenzar con las zonas donde el problema es más grave. Entonces, ahí ¿dónde están los indicadores para que me digas qué es lo más grave? Entonces teníamos las denuncias, ¿no? Y en algunos casos los informes provinciales, ni siquiera los distritales, y algunos niveles de inferencia, digamos, de algunas encuestas de hogares no tienen un nivel de inferencia hasta el nivel distrital que nos permita decir aquí es donde hay que invertir prioritariamente y no más allá. Entonces, para nosotros ha sido importante reconocer la validez y la necesidad de contar con información, porque si no, no hay modo que tú puedas solicitar el dinero ni luego ver de monitorear si es que está teniendo algún resultado o cuál es el impacto de la inversión que estás haciendo. Entonces, por ejemplo, y les digo porque nosotros hemos presentado un proyecto como está en su conjunto, es decir, está el Ministerio Público, por ejemplo, solicitando recursos para su registro de víctimas y testigos, porque a ellos les han encargado, pero también para fortalecer el Instituto de Medicina Legal, pero también para que las fiscalías de familia puedan intervenir adecuadamente en los casos de violencia contra niños y otras circunstancias, ¿no? Y entonces hay un conjunto de aspectos que tiene que cubrir la fiscalía. También el Poder Judicial necesita incrementar el número de lugares, en algunos casos se está incrementando el número de turnos, es decir, si ya tú tienes una infraestructura, en esa misma estructura o infraestructura, digamos, colocas otro tipo de recursos humanos en un turno siguiente, de modo tal que no es tanta la inversión, pero sí puedes intervenir de mejor manera. Y las falencias de información estadística, tanto al interior de las instituciones como comparables,
son enormes, ¿no? Entonces, yo sí creo que es importante contar esta experiencia para que vean la importancia de contar con la información. O sea, es muy difícil sustentar adecuadamente un proyecto de inversión pública, una envergadura como la que estamos solicitando, si no tenemos toda la data. Entonces, en el proceso de reglamentación de la ley, por ejemplo, se está incluyendo un sistema de registros que va a llevar el Poder Judicial sobre las medidas de protección que se han otorgado. ¿Por qué? Porque si ese es el destino final, digamos, o el rol principal que cumplen ellos, bueno, ¿cuál es? Pero de allí se abren la ruta, porque hay cosas que son proceso penal, hay otras que van para faltas y hay otras que no van a ningún lado. Porque, por ejemplo, en nuestro país hay una excusa, digamos, de proceso penal cuando tú eres pareja, ¿no?, cónyuge o conviviente, o eres hermano o pariente que vive dentro de la misma casa, por ejemplo. Entonces ahí no hay robo, no hay modo que tú puedes obtener una medida de protección, pero no va a haber una sanción para esta denuncia patrimonial. Y hemos encontrado un conjunto de dificultades, por ejemplo, para medir los daños psicológicos. Nos dicen los psicólogos que no hay daño psicológico, hay daño psíquico, y solo se puede medir después de 6 meses de producidos los hechos, y ya suponen que hay algo más permanente, y acá como los plazos son tan cortos, no hay modo que lleguemos a los 6 meses. Y entonces esos informes psicológicos que sirven para dar una medida de protección no son suficientes para iniciar un proceso penal de ningún tipo. Entonces, tenemos un conjunto de dificultades que estamos tratando de resolver, pero sí creo que es absolutamente importante que cualquier legislación tenga una inversión pública detrás. O sea, no hay modo. Esto de que nuestro Congreso de la República, por ejemplo, no tiene iniciativa de gasto, ¿no?, de acuerdo a nuestra ley. Y entonces ellos ponen una nota que dice que esta ley no irrogará gasto alguno para el Estado, lo que es absolutamente imposible, absurdo, digamos, ¿no? Pero bueno, es una condición jurídica, y lo cierto es que creo que normas de esta naturaleza sí nos permiten marcar mejor cuál va a ser la inversión pública. Esperamos poder contar con esa información para la tercera ronda de evaluación y que el Estado pueda tener más elementos, y esperamos también afianzar nuestra relación con el Instituto Nacional de Estadística para que puedan producirse los ajustes necesarios y podamos tener la información que garantice la evaluación del cumplimiento de lo que estamos haciendo, pero también que podamos realmente medir avances y tener una idea más certera de dónde están los problemas y dónde hay que priorizar el gasto. Entonces, hay mucho por hacer. Muchas gracias. Bueno, no sé, tenemos unos minutos para preguntas. Ya vienen algunas por aquí. A ver, dice, la mayoría de países de la región cuentan con medidas de prevención, atención y sanción, pero hay mucho menos iniciativas de reparación, sobre todo medidas dirigidas a la inserción laboral de sobrevivientes. ¿Cómo se puede incidir para que los estados cuenten con este tipo de medidas que ayudarían a las mujeres a romper el ciclo de la violencia? Y de una vez una segunda pregunta, ¿podría explicar con más detalle la ruta judicial que se está implementando a partir del cambio en la legislación? Y me imagino que esta es para Silvia, sí. Sí, adelante. Gracias, pero déjame verla un momento. Sí, bueno, muy concretamente la Convención de Belén do Pará establece la obligación a los Estados partes de generar mecanismos de protección a la mujer que es víctima de violencia. Y eso significa, de nuevo, como el artículo 8H, como el artículo 7B, que está vinculado con... Hay un vínculo muy estrecho en materia de debida diligencia, que es el artículo 7B, y es el artículo que alegan las personas cuando quieren acudir al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos para denunciar que el Estado violó sus derechos humanos en la medida en que no hubo debida diligencia para atender los casos o para atender su caso particular. Esa es, digamos, la base jurídica del sistema de petición de casos individuales, y es la base jurídica del establecimiento de responsabilidad internacional por violación de la Convención de Belén do Pará.
Entonces, digamos, tal como lo señalé en la presentación, 16 países nos dieron información de que tenían medidas de protección. Esto no quiere decir que son solo 16 países, quiere decir 16 países que participaron en la ronda. De los 19 que participaron, 16 nos identificaron qué medidas hay. En general, todos los países tienen algún tipo de medida, porque las medidas de protección, digamos, son protocolares dentro de los sistemas latinoamericanos y caribeños de administración de justicia. Lo que ciertamente no hay, y es lo que el sistema de indicadores nos muestra, es que esas medidas de protección no son medidas de protección especializadas, y muchas de esas medidas de protección se limitan a la emisión de una boleta judicial al agresor para decir no se acerque más a la mujer X, Y, Z. Entonces, claro, las medidas de protección de las que están preguntando aquí, dirigidas a la inserción laboral, dirigidas a generar procesos de autonomía económica de las mujeres que están envueltas en el círculo de la violencia, sobre todo intrafamiliar, ciertamente son todavía un desafío para la región. Tenemos 5 países que están implementando el modelo de ciudad de las mujeres, ciudad segura, centros de justicia para las mujeres que buscan un espacio físico, geográfico, donde las mujeres puedan acudir, las mujeres víctimas de violencia puedan acudir a recibir no solo información, también a tener acceso a la justicia y tener medidas de protección que vayan dirigidas a la autonomía. Pero de nuevo, dicho esto, todo eso está pensado para las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar en el ámbito privado. No estamos hablando de medidas de protección para las mujeres que son víctimas o que somos víctimas de violencia en ámbitos distintos al ámbito familiar o al ámbito de lo público. Todo lo que tiene que ver con las mujeres que son víctimas de violencia en los espacios laborales, las mujeres que son víctimas de violencia en el espacio público, las mujeres que son víctimas de violencia en el ámbito de salud, las mujeres o las niñas que son víctimas de violencia, como los vimos hoy en los espacios educativos. Eso no, digamos, los estados no están teniendo la capacidad estatal para darnos respuesta frente a esos mecanismos de violencia que no necesariamente tienen que ver con la dinámica de la autonomía económica vista como tradicionalmente se ha visto para la mujer que está metida en el círculo de la violencia intrafamiliar. Entonces eso todavía es un trabajo que tenemos que hacer como estados. Bien, me piden que explique con un poquito más de detalle el proceso judicial. Un primer aspecto que quiero señalar es que, de acuerdo a lo establecido por la ley, cualquier persona puede denunciar los hechos, no necesita acreditar ningún vínculo formal ni de hecho con la víctima. La propia víctima, sin límite de edad, es decir, pueden denunciar niños, niñas, personas adultas mayores, ¿no? Y pueden denunciar verbalmente, ¿no? Entonces, las denuncias pueden llegar a los jueces de familia donde existan, porque hay creo que en 10 zonas del país no más juzgados de familia. En otros casos hacen las veces de juzgados de familia los jueces mixtos, pero también hay alrededor de 1000 jueces de paz letrados a los cuales el Poder Judicial les ha dado facultades para actuar como jueces de familia, y a este número de jueces le hemos añadido a través de la interpretación, porque hay una prevalencia normativa de esta ley con respecto a las funciones de los jueces de paz en las zonas rurales, que también ellos pueden intervenir, y estamos hablando alrededor de 7000 jueces. Entonces estamos hablando de un número muy importante de magistrados que se han sumado a esta experiencia. Los plazos que establece la ley son muy cortos. Señala que el juzgado tiene 72 horas como máximo para emitir la medida de protección a cautelar o cautelar desde que se produjo la denuncia. Por eso es que decimos que si es que se entró por la vía policial, el juzgado en realidad tiene menos tiempo. Las medidas que pueden o no estar solicitadas por la víctima, el juez, valorando la información que tenga, y si es necesario llamar a audiencia o tener lo que le llamamos la audiencia nosotros inaudita parte, es decir, llama a la víctima, ¿no?, para tener información más directa, toma decisión sobre qué medida de protección puede emitir. Las medidas pueden ser de protección a la integridad personal, en cuyo caso quien se encarga de la ejecución es la Policía Nacional.
o pueden ser otras medidas de protección más social, como colocarla en un refugio, por ejemplo, como una atención más integral de su salud psicológica o física, u otro tipo de medidas. Entonces, da eso y también puede dar medidas cautelares. Nosotros tenemos un marco normativo bastante exigente en medidas cautelares, pero esta ley plantea un conjunto de excepciones. Entonces, en primer lugar, la víctima no necesita pedir la medida de protección. El juez, por ejemplo, pregunta y ella le dice que le pega porque no le quiere dar los alimentos, y cada vez que ella le pide los alimentos no hay, el juez preguntará, ¿tiene usted un juicio de alimentos previo? No, no tengo. Ok, vamos a darle una medida, como medida o cautelar, una pensión provisional, tiene usted 10 días para iniciar el juicio formal y que le reconfirmen esa medida, ¿no? Mientras tanto rige esta. Entonces, puede hacer eso, puede hacer un inventario de bienes, si es que hay una amenaza de llevarse las cosas, disponerlas, destruirlas o lo que fuera, ¿no? Entonces, el juez puede dar esas medidas. Adaptadas las medidas, el juez pasa el expediente al fiscal penal. Es decir, pasa a la ruta ya de la investigación penal para establecer la responsabilidad, pero ya la persona va con una medida de protección. Obviamente no son rutas excluyentes, porque la Policía Nacional remite todo lo investigado relacionado con el riesgo que corren las mujeres al juez de familia, pero continúa su investigación relacionada con la determinación de las responsabilidades y de los daños que se han sufrido. Entonces, el fiscal penal, con la información que le llegue días después, tanto de la policía como del juzgado, evalúa las cosas y ve si es que corresponde un proceso penal o corresponde una vía de tratamiento por faltas contra la persona, siendo así lo pasa al juzgado de paz letrado. Si es que es un proceso penal, se señala que se debe tratar la investigación, de ser posible, utilizando la audiencia única, es decir, una sola vez la mujer puede ser entrevistada, ¿no? Y solamente a su pedido, o si es que lo que le van a preguntar va a mejorar su capacidad probatoria, puede volver a ser entrevistada. Y en la sentencia penal, el juez debe colocar como una medida de cumplimiento obligatorio, ¿no? Como una regla de conducta cuando no es, por ejemplo, una sanción penal con pena de cárcel efectiva, tiene que señalar que reconfirma, mejora, aumenta o tiene que tomar alguna decisión sobre la medida de protección que se había adoptado. Ya con todo el proceso de investigación en curso, el juez penal, quien establece ya en sentencia, tiene que pronunciarse sobre este hecho y también sobre el cumplimiento de otras medidas de recuperación que puede darse con el agresor, como concurrir a los centros de atención integral para varones u otras. Entonces, en principio, ese es el proceso. En los casos por faltas, la investigación se hace a través del juez de paz letrado, está prohibida la conciliación en nuestro país, inclusive en los jueces de paz no letrados, o lo que se conocen ahora solamente como jueces de paz. Entonces, el proceso siempre va a terminar con una sentencia que reconfirma o evalúa y toma una decisión respecto a la medida de protección, así como de la sanción al infractor. Bueno, eso es más o menos a grandes rasgos. El proceso es mucho más complejo porque hay apelaciones, hay cosas que no necesariamente van a calificar para pasar a la vía penal, ¿no? Y en otros casos la evidencia es, como les decía, en el caso de violencia psicológica, por ejemplo, la evidencia con que se puede contar sirve para otorgar una medida de protección, pero no necesariamente eso ata, digamos, un proceso penal, porque depende de las normas penales. Y tratándose de la violencia patrimonial o económica, hay un conjunto de supuestos en los cuales está cerrada la vía penal por decisión del propio Código Penal, que dice, si es tu esposo, tu concubino, no hay robo. Si es tu papá, tu abuelo, tu hijo, tu hija, no hay robo, ¿no? Ni hurto, ni nada de esas cosas que se parezcan. Y si es que es un hermano tuyo, por ejemplo, que vive contigo en tu misma casa, tampoco hay. Pero en los demás casos sí, porque la ley se ha colocado un conjunto de otros supuestos. Entonces, eso se tiene que evaluar en la casuística. Entonces, lo que esperamos es que funcione. Ya se han iniciado un conjunto de procesos con estas normas, pero habían dificultades iniciales, ¿no? En primer lugar, la ley creaba una comisión de adecuación de la ley, lo que hacía suponer que había una etapa para poder aplicarla, ¿no? Un periodo, digamos, de vacatio legis, pero la verdad es que luego había otro artículo que derogaba la ley y comenzaba el día siguiente la vigencia. Entonces, eso generó, digamos, un problema en la aplicación inicial.
estamos a través de un conjunto de consensos y acuerdos en la comisión mejorando esto y esperamos que en breve salga aprobado el reglamento que en la medida de las posibilidades ha resuelto algunas de las cosas, hay otras que seguramente, dependiendo ya de la aplicación, requerirán una modificación legal. Gracias. Bien. Bueno, pues muchas gracias a las tres por esta interesante sesión y creo que con esto concluimos.